Bienvenidos a su canal Sirvamos a Jesús. El Señor me los bendiga. Nos da gusto volverles a ver, poder estar con ustedes, compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ahorita mismo acabamos de terminar con nuestra reunión, con nuestro culto, y pues estuve hablando de la necesidad que hay en nuestras vidas de buscar la sabiduría. Y pues el día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de un tema que yo considero que es muy importante, que son los datos de Dios. Si usted me acompaña ahí en su Biblia, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, dice ahí en la palabra de Dios, si tiene ahí usted la Biblia, me puede acompañar, y si no, no hay problema, escuche el texto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, es impresionante todo lo que esconde la palabra de Dios. Entre más profundizas en ella, más encuentras. Hay muchos mensajes escondidos dentro de la palabra de Dios que a veces pasan desapercibidos delante de nuestra vista. En lo personal le puedo decir que en muchas ocasiones he leído este texto, lo he compartido en diferentes predicaciones, en diferentes mensajes, pero cada vez que tú escudriñas las escrituras, cada vez que tú profundizas en ellas, pues te das cuenta de mayores cosas. Y estando estudiando este pasaje, me di cuenta de que no solamente Dios se refiere de manera externa a que su pueblo estaba pereciendo, estaba siendo destruido por causa del conocimiento o por falta de información de manera general, sino que la palabra de Dios se está refiriendo a algo más que simplemente el mero hecho de obtener información o tener conocimiento. Yo creo que lo que le hace falta a la iglesia o al pueblo de Dios en la actualidad no son tanto enseñanzas, porque yo creo que hay muchas enseñanzas, sino que lo que hace falta realmente es comprender el mensaje oculto detrás de esas enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Y pues, número uno, lo que dice aquí el libro de Oseas es que el pueblo de Dios en aquel tiempo estaba siendo destruido por falta de conocimiento. Yo pienso que eso no pasó nada más en aquel tiempo, sigue pasando en la actualidad hasta el día de hoy. Lamentablemente, cuando la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento, pues se refiere a matrimonio, se refiere a familias, se refiere a la vida de nuestros hijos, se refiere a las iglesias, se refiere a nuestra vida espiritual, las cuales salen afectadas a veces por falta de esta clase de conocimiento de la que habla la palabra de Dios. Ahora, si aplicamos esta palabra a una palabra actual, es decir, los datos, pues lo podemos aplicar o nos podemos dar cuenta de que la palabra de Dios hace una aplicación especial de este conocimiento, refiriéndose a una palabra que se utiliza pues de manera similar hoy en día en cuanto al Internet, en cuanto a todo el conocimiento que se manejan en las redes. Por ejemplo, las personas hoy en día se refieren, cuando no tienen datos, se refieren a que no tienen Internet. Obviamente en aquellos tiempos, pues el Señor no se refería a eso porque pues el Internet todavía ni siquiera existía, pero hoy en día, que sí existe el Internet, que conocemos las redes sociales, que a veces necesitamos tener datos para poder navegar en las redes, pues nosotros podemos hacer una aplicación similar eh, hoy en día a la falta de conocimiento con esos datos. Es decir, no tienes datos, no tienes acceso a las redes, no tienes información de esta clasificada de parte de Dios, pues no puedes acceder a los caminos de Dios. Esa similitud yo le encuentro. Pero mire,
A lo que se refiere directamente la palabra de Dios es que el pueblo de Dios pereció porque le hicieron falta datos que provinieran directamente de parte de Dios. Por eso Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo de Dios se desenfrena. El pueblo de Dios en aquel tiempo lamentablemente estaba pereciendo, significa que andaba perdido, andaba extraviado por falta de conocimiento de Dios, por falta de palabra. Y el pueblo de Dios, lamentablemente en aquel tiempo estaban cometiendo ciertos errores y los errores cuestan y pues lamentablemente a veces en la actualidad seguimos cometiendo errores muy similares y pues los errores nos siguen costando, sigue provocando enormes pérdidas en nuestra vida en Cristo, en nuestra vida espiritual, pero también siguen dañando nuestros matrimonios. Hay muchos matrimonios que se han perdido por falta de conocimiento, por falta de datos que provengan de parte de Dios. Nuestra vida espiritual sale dañada, la vida de nuestros hijos, incluso se pone en riesgo nuestra salvación y todo por falta de conocimiento. A eso es a lo que se refiere la palabra de Dios, porque a veces lamentablemente tomamos caminos equivocados o tomamos actitudes erróneas, asumimos posiciones doctrinales equivocadas y entonces todo esto trae una consecuencia sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestra vida familiar, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra vida en Cristo. Y todo esto sucede por falta de datos. Entonces, si nosotros analizamos a profundidad este texto, nos vamos a dar cuenta que los datos a los que Dios se refiere son datos confiables, datos fidedignos, datos dignos de confiar en ellos, de poner toda nuestra confianza, datos que sean seguros, que sean concretos, que sean precisos. No se refiere a información en general. Yo creo que información en general tenemos de sobra. Tenemos disponibles todas esa fuente de información que se maneja en las redes, pero a veces son datos que no son confiables, a veces son enseñanzas que no son fidedignas, que no son fieles, que no están totalmente apegadas a lo que dice la palabra de Dios y que a veces en lugar de darnos un buen consejo, pues hacen que nos extraviemos y que nos vayamos por caminos que no convienen. Entonces lo que nosotros necesitamos son datos precisos, que vengan realmente de parte de Dios. Por eso dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y también Santiago 3:17, pues ahí vemos que Santiago habla de la sabiduría de lo alto, es decir, una sabiduría que no proviene de los hombres. La sabiduría que proviene de los hombres, pues ahí está diciendo que no es una sabiduría adecuada para que a través de ella podamos dirigir nuestros matrimonios, ni a nuestras familias, ni nuestras vidas cristianas, porque la sabiduría humana que procede de los hombres, dice Santiago que es humana, es terrenal, e incluso dice que es diabólica, pero la sabiduría que desciende de lo alto, pues es una sabiduría buena, una sabiduría benigna, llena de buenos frutos, de buenas obras, y esa es esa clase de sabiduría la que Dios nos quiere dar. Es esa clase de sabiduría la que realmente necesitamos. Y si analizamos la palabra conocimiento en el idioma original, pues aparece 4 veces en el libro de Oseas, aparece 2 veces en Oseas 4:6, aparece en otra ocasión en Oseas 4:1 y aparece en otra ocasión en Oseas 6:6. Y en cada uno de estos versículos, en cada uno de estos textos, la palabra que se utiliza siempre es la misma. Para la palabra conocimiento se utiliza en el original la palabra dat, que es una palabra hebrea que significa ciencia, significa inteligencia, significa sabiduría, y hay que poner mucha atención en esta última, porque también significa intención. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros contamos con el conocimiento de Dios, es decir, cuando nosotros contamos con la sabiduría de parte de Dios, o cuando nosotros contamos con los datos fidedignos, verdaderos, que provienen de Dios,
no de los hombres, entonces nosotros contamos con información clasificada, con información fidedigna, que viene de parte de Dios, de parte de lo alto. Y esta información nos ayuda, como dice Romanos 12:2, a conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice allá en Romanos 12:2 que no nos hagamos a la forma de pensar de este mundo, sino que es importante que cambiemos nuestra forma de pensar para que entonces podamos entender la buena voluntad de Dios, la cual también es agradable y perfecta. Es decir, que a través de los datos de Dios, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el error que a veces cometemos como cristianos? Pues que conocemos la palabra, pero a veces la enfocamos de una manera equivocada. Es decir, nos damos a la tarea de leer, de estudiar lo que dicen las escrituras, pero luego enfocamos esa palabra a través de una perspectiva humana y entonces le damos un sentido diferente al sentido original que le dio Dios. A eso es a lo que se refiere Dios con sus datos. A eso es a lo que se refiere Dios con que el pueblo de Dios estaba pereciendo por falta de conocimiento. No de conocimiento de manera general, no de información diversa, sino se estaba refiriendo específicamente a conocimiento que viniera de parte de Dios. Es decir, que al pueblo de Dios le estaba haciendo falta entender las señales de Dios, sus datos duros. Y mire, si nosotros le ponemos atención, por ejemplo, a lo que dice ahí Oseas 4:1, nos vamos a dar cuenta de que el Señor se refiere a que el pueblo de Dios necesita conocimientos que vengan directamente de Él. Mire, déjemelo abro. Oseas 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, y ojo con lo que sigue, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, no está diciendo que no haya conocimiento en general. No, lo que está diciendo es que no hay conocimiento de Dios. Y recuerde que la palabra original que se utiliza en estos cuatro casos y en este versículo en particular también se utiliza esta palabra dat, se refiere entonces el Señor a que no hay verdad ni misericordia ni datos que provengan de Dios en la tierra. O sea, no hay sabiduría que venga de lo alto, no hay datos precisos, no hay datos verdaderos, no hay un consejo de acorde a la voluntad de Dios. Eso es lo que le está haciendo falta a la iglesia y eso era lo que le hacía falta al pueblo de Dios en aquel tiempo, y por causa de la falta de sabiduría y de datos que provinieran de Dios, pues el pueblo se estaba perdiendo, los matrimonios se estaban fracturando, hasta igual que sucede el día de hoy, las familias, hay desunión en las familias, hay división en las iglesias, y todo por falta de ¿qué? Por falta de datos que provengan de parte de Dios, por falta de sabiduría. Porque tomamos los datos, tomamos incluso lo que dice la palabra de Dios, pero interpretamos mal lo que dice las escrituras. Entonces Dios quiere orientar a su iglesia para que su iglesia no ande perdida, su iglesia no ande extraviada, pensando cosas que no son. Dios quiere orientarnos con datos, pero datos que sean precisos, datos que sean verdaderos, que dirijan nuestra vida por su camino, que nos den un buen consejo. Y si va usted ahí al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, vuelve a repetir Dios esta misma palabra. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Note usted que vuelve a decir conocimiento de Dios. No se está refiriendo a cualquier clase de conocimiento. Se está refiriendo específicamente a una clase de conocimientos que es más alta que los conocimientos humanos, a un cierto tipo de información que es una información que no puede provenir de cualquier parte, sino tiene que llegarnos directamente de parte del Señor.
Puede ser a través de alguna revelación, puede ser a través de profecía, pero tiene que provenir de parte de Dios. De modo que, como dice 1 Corintios 3:18, para poder recibir esta sabiduría que viene de lo alto, para poder recibir esta clase de conocimiento que viene de parte de Dios, estos datos duros de parte del Señor que nos ayudan a entender el verdadero mensaje detrás de las palabras, pues decía el apóstol Pablo, que nos hiciéramos ignorantes para que podamos llegar a ser sabios. Es decir, tenemos que hacer a un poquito a un lado el conocimiento que creemos tener para poder recibir ese conocimiento nuevo que Dios nos quiere dar. Decía el Señor Jesucristo que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Y decía el apóstol Pablo que es necesario un cambio de mentalidad para que podamos recibir este mensaje nuevo que proviene de parte de Dios. Porque solamente los datos de Dios, eh, sus intenciones son genuinas. Los datos de Dios siempre van a ser para beneficiarnos, siempre van a ser para ayudarnos. Y los datos que vienen de los hombres, los datos humanos, pues a veces no son totalmente limpios. Puede haber detrás de ellos algunas otras intenciones. A veces puede haber manipulación, puede haber control, no sé. Entonces debemos de tener cuidado porque los pensamientos de nosotros, dice allá en Isaías 55, versículo 8, que los pensamientos de nosotros no son los mismos que los pensamientos de Dios. Así como el cielo es más alto que la tierra, así nuestros pensamientos, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y así como los datos de Dios son más altos que los nuestros, pues entonces tenemos que estar dispuestos a recibirlos, tenemos que estar dispuestos a atesorarlos, a utilizarlos de la mejor manera. Dios no quiere que su pueblo, que su iglesia siga pereciendo por falta de conocimiento, pero conocimiento que venga de parte de Dios. Dios no quiere que andemos extraviados por falta de datos. Eh, Dios no quiere que andemos perdidos, extraviados, que nuestros matrimonios sigan sufriendo, que nuestros hijos pues no reciban la ayuda que necesitan. Necesitamos datos que provengan de Dios, datos confiables, datos verdaderos, y pues el único que nos puede dar esta clase de datos es el Señor. Yo le hago la invitación a que busque al Señor para que Él le pueda confiar esta clase de información, esta clase de datos, y le aseguro que si Dios le da esta clase de información, su matrimonio va a ser restaurado, su familia inevitablemente va a ser transformada y Dios va a comenzar a hacer cosas grandes, cosas que usted ni siquiera sospechaba. Dios las puede hacer en la vida de usted, en la vida de sus hijos, su matrimonio, su familia y en su vida cristiana. Le hago la invitación a que siga escuchando esta clase de mensajes. Hemos seguido subiendo ahí en las redes. Yo sé que a veces es difícil escuchar una predicación de toda una hora, pero son mensajes importantes. Tómese el tiempo, vale la pena. Cada uno de estos mensajes que yo subo, pues son mensajes que me ha dado Dios, que me los ha revelado de una u de otra forma, y yo se lo comparto con todo mi corazón, con mucho gusto. Compártalo con aquella gente que usted crea que necesita este tipo de mensajes y ustedes póngalos en su corazón. Benefíciese con esta clase de palabras a través de los shorts, a través de los reels. Si este mensaje fue de bendición para usted, para su familia, para sus hijos, para los demás, compártalo, dele like, suba un mensaje ahí de bendición y espere el libro, Los que tiemblan a mi palabra. Ya falta poquito para que podamos publicarlo, para que podamos imprimirlo y podamos comenzar a hacerle publicidad. Yo sé que este libro va a ser de mucha bendición, no solamente aquí a la gente que está cerca de nosotros, en muchos países, para mucha gente de muchas iglesias. Y pues es un libro que Dios me dio
a través de diversos números de revelaciones, y yo lo único que hice fue recopilar todas esas revelaciones y pues resumirlos en un libro para poder hacérselo llegar a usted y que usted pueda ser bendecido. Nos vemos en el próximo mensaje. El Señor me los bendiga, los guarde, y espero que este mensaje sea de bendición para su vida y para la vida de los suyos. El Señor me los bendiga.